どんどこどこどこどんどこどこどこどんどこどこどこどんどこどこどこ満月様素晴らしや満月は偉大なりもういい月見は黙って月見やりHola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que estén viendo este hermoso y sensual video, yo soy Predator 510 y bienvenidos a un nuevo video. Como lo vieron en la miniatura y en el título, prácticamente vamos a hablar sobre este tema que tuvo en boca de todos, literalmente. De todos me refiero solamente a los gamers que somos de corazón. Y obviamente van a ver un gran cambio. Y sí, el gameplay que está atrás es mío, así que estoy feliz por eso. Pero quitando vueltas en el asunto, vamos a hablar sobre el tema de los Whitexicans y su podcast. Para empezar, ¿qué es un podcast? Es algo que a lo mejor y muchos no saben, pero otros sí saben. Es como un tipo de programa de radio donde están hablando personas sobre un tema en específico. Hay podcasts de diferentes tipos, como por ejemplo hablando de videojuegos, hablando de películas, hablando de series, contando chistes o cualquier cosa estúpida. Pero en últimas ocasiones nos hemos dado cuenta que hay varios influencers que deciden hacer estos tipos de podcasts, porque es una forma muy fácil y muy simple de darte a conocer, siempre y cuando tengas carisma y seas realmente importante en dicho caso. Porque sí, hay un montón de podcasts que no valen la pena ver, y los pocos pues rara vez son muy reconocidos. Por ejemplo, los únicos podcasts que yo he llegado a escuchar es La Mesa Reñoña y La Pensión. Prácticamente esos son los únicos dos podcasts que he escuchado en toda mi vida. Pero, de la nada, salió un podcast llamado The Horror Stories. Bueno, no sé hablar muy bien inglés, pero sí sé qué significa The Horror Stories. En el español prácticamente serían historias de horror. Y me van a decir, ok, ¿y qué tiene que ver un podcast que habla sobre historias de horror? Pues prácticamente nada más son unos Whitexicans que, si no saben qué son, prácticamente son chicos que tienen una distorsión muy fea de la realidad por sus privilegios de primer mundo. O prácticamente son hijos de millonarios, en pocas palabras, que tienen la vida resuelta con el solo hecho de tener dinero. Pero vamos a empezar a hablar con lo que pasó. Ellos estaban en su podcast y de la nada sacaron el tema de los gamers, de lo cual vamos a hablar nosotros. Conozco mucha gente que por streaming hace, o sea, que tienen amigos por ahí. Estetísimo, güey, ese niño rata, eso, juegan ¡Ja chinga! Dice 2016 que le regrese su chiste. No. ese niño rata, güey. Mi cuñado de que va a cumplir, sí. Perdón, Juan, literal pidió un Xbox, güey, o sea, fue así como de, ¿cómo? ¿Tienes dos hijos y quieres un Xbox? No, a ver. Lo que no entiendo es qué es lo que tiene de malo. No tiene nada de malo, según yo. Un poquito de ocio después del trabajo, después de llegar de la escuela, no tiene nada de malo. No sabes cuánta gente. Varios de mis amigos sí son de jugar y se conectan de hola, ¿cómo estás? Y hablan y se van haciendo amigos ahí, que a mí me parece lo más creep de la vida, estar como hablando ahí con chances un niñito y todo así como de hey, what's up, dude? Prácticamente no. Bueno, sí hay niños jugando porque son los que tienen más tiempo libre, pero prácticamente hay de todo tipo, adultos, jóvenes y niños. Que no sigo sin entender por qué hay niños jugando videojuegos súper violentos. Pero bueno, el chiste es que hay y pasa. Pero hablando sobre esto, tienen una visión un poquito errada. No llegué a conseguir el clip completo porque suerte encontrando lo que no esté subido en otros youtubers y que tenga signo de copyright. Pero bueno. Pero vamos a hablar del siguiente, que fue una respuesta que dieron. Ay, no aguanto nada. Oigan, les voy a contar una tristísima historia. Resulta que se hizo viral, pero mal, un video un fragmento del podcast que tenemos Nat Madera, Chato y yo. Estamos hablando de los gamers. ¡Ah! ¿Qué pedo? La gente está loca. Neta, porque les dije tetos se pusieron súper funky. O sea, de que neta ya me escribieron 3 personas de güey, me saliste en Twitter, te están troleando horrible.
Me vale madres si son tetos y no tiene malo ser teto. Son tetos, no pasa nada si les gusta jugar lo que les guste jugar. Pero de que ya literal nos están poniendo y ojalá se dan. Vete tú, güey. Yo no puedo quedar callada. Generalmente la gente es como de ya no te respondas, no todo. No, güey. El respeto tiene que ser 2 vías y justamente esto aplica para este día. Hay que respetar. No importa que seas, yo a lo mejor, pues sí, a lo mejor la falta de respeto por decirles tetos estuvo pues mal. Ok, aquí vamos a comentar un poquito más porque realmente vale la pena comentar. Primero que nada, si se hicieron virales, no fue por un motivo bonito, ¿verdad, pendejo? Primero que nada, ¿no? ¿Qué significa que hoy es que nosotros hablamos super temas así super cool de la vida y puede que hagamos un podcast y se escuche bien bonito, güey? Pues prácticamente no tienes que hacer eso porque realmente si hablas de un tema que tú desconoces, las personas te van a decir, no mames, eres un estúpido ignorante. Por eso hay que saber hablar bien las cosas cuando son temas, por ejemplo, de cultura general, sobre historia o sobre una que otra, no sé, acontecimiento, bueno, que es historia, pero pues, no importa. Y muchas cosas por ese estilo. Pero si tú hablas de un tema súper banal como son los gamers, pues tienes que mínimo saber de lo que estás hablando. Quiero pensar, ¿no? Pero prácticamente tienes que decir lo obvio, lo que ya el mundo sabe. Si son tetos o no son tetos, ¿a ti qué pinches te importa, cabrona? Es nuestra forma de perder nuestro tiempo y nuestro ocio, como se dice vulgarmente. Porque nosotros lo disfrutamos, es un medio de entretenimiento que muchas veces nos gusta. Y a veces sirve como un escapismo de la realidad, psicológicamente nos funciona muy bien. Y bueno, y sobre lo de guardar el respeto, pues tú no guardaste como tal un respeto hacia nosotros. Tú prácticamente te fuiste diciendo, hasta tésimo, güey, es que son super nacos, no entiendo qué es lo que hacen con su vida, güey. O sea, ¿qué están haciendo, güey? No entiendo. O sea, es que no lo entiendo, mi cerebro de cacahuate no entiende, güey. Y nunca lo van a entender. Y de hecho, viendo una de las reacciones de uno de los streamers, por ejemplo, Juan Guarnizo dice que muchos de nosotros nos atacamos, nos enojamos y los atacamos sin pensar y no le explicamos. Güey, no van a entender. Siendo sincero, si tú le explicas a este tipo de personas dichas cosas, no te van a entender prácticamente nada, porque es algo muy alejado de su mundo. Por ejemplo, yo estoy estudiando gastronomía, pero si viene un ingeniero y me habla sobre ingeniería, sobre informática, sobre cosas que a lo mejor y yo no entiendo del todo bien, pues me voy a quedar con cara de pendejo por no entender. A eso es lo que me refiero. Y sí, ¿se les falta el respeto? Pues quién sabe. Prácticamente ellos nos faltaron el respeto y muchas veces se ha dicho, el respeto se gana, pero también se otorga. Si tú no conoces a una persona y la ofendes, tú le estás faltando al respeto. Obviamente esa persona no te va a tratar con respeto porque tú ya le faltaste al respeto. Es algo tan simple que muchas personas no logran entender. Pero bueno, continuando, prácticamente dijiste, ¿y qué tiene de ser malo teto? No tiene nada de malo ser teto porque los gamers nos autodenominamos como personas geeks o frikis, pero somos también inteligentes, que es lo peor de todo. Bueno, no lo peor de todo, lo mejor de todo es que somos inteligentes. Bueno, la gran mayoría, ¿verdad? Pero analizando lo que tú dices y lo que prácticamente comentan, no entienden el hate y que la gente está loca. Pues sí, prácticamente sí, la gente está loca, pero es el mundo en lo que vivimos. Muchos de ustedes viven encerrados en su realidad, en su burbuja y en sus privilegios. Que voy a decir una cosa, ¿para ustedes piensan que eso es de nacos? Ni madres, tener una consola de videojuegos actualmente es un puto privilegio. Pinche Play 5 me salió de un ojo de la cara, pinche 15,000 varos a la ver. Y luego los juegos tampoco son como que tan baratos. La mayoría de mis juegos los agarro en rebaja. Y los únicos y el único caro que tengo fue porque la consola lo tenía. Pero de igual manera es un pinche privilegio tener una consola actualmente.
porque son bien putas caras y luego muchísimas están escasas, como es el caso de la Play 5 y el Xbox Series X. Pero, continuando con lo que estoy diciendo, vamos a terminar con lo último. Primero que nada voy a tener que hacer una burla. No encontré dichos videos porque realmente la cuenta de Horror Stories está bloqueada. No puedo encontrar ese video donde literalmente es que nuestro podcast de 4 Stories, que así lo dijeron, 4 Stories, no de Horror Stories, de 4 Stories. Se supone que son personas que deben de hablar inglés perfectamente por este acento de que, o sea, güey, o sea, tú sí me entiendes, ¿verdad? Pues no, prácticamente, según yo, a mi percepción, si tú tienes dinero y tienes escuelas privadas donde te enseñan lo más top, tú mínimo debes de saber un poquito de inglés y saberlo pronunciar bien. Siento yo que eso es lo que me cuarteó el cerebro. Y luego, sobre todo, hablaron en un fragmento de PewDiePie. ¿Y saben que lo pusieron? PvP. Según yo, PvP es un 1 contra 1, chinga su madre. Así que mínimo ten la delicadeza de 1, escribir bien, 2, saber pronunciar bien, y 3, literalmente hablar bien. Eso es lo único. ¿Por qué? Porque me puedes contar experiencias súper geniales, pero en tus subtítulos los estás escribiendo súper mal. Y luego cuando es inglés, que se supone que debe ser un idioma que tú debes de saber perfectamente. Pero bueno, ya terminando con esto, solamente voy a decir una cosa. Si tú no sabes de un tema en específico, mejor no hables porque quedas en ridículo. Sin nada más, este fue el video de hoy. Espero y les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Se me cuidan. Bye, perras. ¿Te gustaría que tengamos una cita?